Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a estar meditando en lo que concierne al tema de este día, de las Escrituras, en este caso, hermanos, para salvar nuestras almas. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las Escrituras, hermanos, no son una maravilla. Las Escrituras, hermanos, son la maravilla de Dios. ¿Sí? Yo no sé si usted ha visto, hermanos, en este pensamiento que acabo de expresar, pero si usted mira la Escritura, la palabra de Dios dice que la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea entero, ¿verdad? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego usted ve el Salmo número 19, y ahí habla, hermanos, de los preceptos, de los mandamientos, de las cosas, hermanos, y consejos de Dios, y nos hace ver, hermanos, que son aún más dulces que la miel. Más, hermanos, que la que destila del panal. Entonces nosotros podemos pasarnos, hermanos, la hora hablando acerca de la Escritura, y miraremos, hermanos, la importancia, miraremos la autoridad, miraremos, hermanos, la situación que la Biblia muestra, para que todos nosotros verdaderamente, hermanos, la miremos como la maravilla de Dios. La palabra de Dios, hermanos, inclusive por nuestro tema, sirve para salvar nuestras almas. De ahí entonces, hermanos, que nosotros debamos y aconsejemos exponer, hermanos, a toda persona, especialmente, hermanos, al esposo, a la esposa, que cómo se batallan en algunos matrimonios para convertirse, para lograr un matrimonio cristiano, para que el muchacho, hermanos, no se desvíe. Exponer a las personas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, hará efecto en cada uno de nuestros corazones, porque para eso fue creada. Fue creada para salvar al mundo. Fue creada, hermanos, para hacer sentir a las personas la presencia de Dios. La palabra está hecha, hermanos, a nuestra medida, a nuestras necesidades. Y, hermanos, supera todas nuestras expectativas cuando nosotros la leemos y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que una de las cosas que no hace la iglesia, o a veces, hermanos, no hacemos cuando tenemos personas inconversas, o cuando tenemos personas desviadas del camino de Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad, es exponerlos a la palabra de Dios. Darles la palabra de Dios. Verdaderamente, hermanos, hacer que ellos escuchen la palabra de Dios. Yo no sé si usted se da cuenta, pero la palabra de Dios, hermanos, va a hacer su trabajo. Para eso fue mandada, para eso fue creada, hermanos. Para hacer el trabajo propio, hermanos, para la cual Dios la mandó. De ahí entonces, hermanos, que la Escritura tenga autoridad para salvar nuestras almas. Nada más que yo en este tema, hermanos, le voy a enseñar o le voy a predicar cómo, hermanos, la palabra de Dios salva nuestras almas. Ya cada uno de nosotros, hermanos, sabrá que el poder del Evangelio es, hermanos, tanto que puede salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. De ahí entonces, hermanos, que la mesa está puesta por Dios para que cada quien, hermanos, creyendo y teniendo la palabra de Dios en su corazón, pueda llegar, hermanos, a ser salvo por ella misma. Esa es la autoridad de la palabra. Yo le voy a predicar esto en esta mañana, hermanos. En primer lugar, la palabra de Dios tiene autoridad para salvar nuestras almas, porque la palabra de Dios, hermanos, nos da vida. Nos da vida. Y usted puede notar en Efesios, hermanos, capítulo 2, verso 1 al 4, lo siguiente. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted puede notar su propia existencia antes de venir a Cristo. Usted puede notar, hermanos, el caos que vivía su vida, el desorden de su existencia, la falta de esperanza, hermanos, en su alma, en su vida. Usted conocía, hermanos, tal vez por algunas personas la palabra de Dios. Alguien le dijo, hermanos, que usted estaba muerto mientras estaba en pecado y estaba alejado de Dios. Entonces nosotros pudimos entender, hermanos, que estábamos perdidos, que necesitábamos ser encontrados, que necesitábamos una luz, hermanos, que alumbrara nuestro camino y nuestro pensamiento. ¿Quién sabe por qué, hermanos, la humanidad siempre tira al pecado? Yo no sé por qué no entendemos, hermanos, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se hizo, hermanos, para que nosotros fuésemos perfectos, para que nosotros fuésemos felices, para que nosotros fuésemos, hermanos, completamente enterados de cuál es la voluntad de Dios y el propósito, hermanos, que Él tuvo al habernos creado. O sea, el propósito de vida, por qué estamos en este mundo. Luego, hermanos, cuando usted reconoció su desviación, su pecado, usted pudo ver, hermanos, toda su vida y todo su pecado. Y pudo llegar a considerar, hermanos, que usted estaba completamente perdido y desviado, que estaba muerto, que estaba alejado de Dios. Pero la Biblia dice aquí, hermanos, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El primer punto de autoridad de la Escritura para salvarnos, hermanos, es que esa Escritura nos da vida. Nos da vida a todos nosotros. La palabra de Dios es tan específica, hermanos, que dice en Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Algo pasa, hermanos, porque la Biblia le llama al bautismo el nuevo nacimiento. Pero para poder nacer necesitamos ser engendrados. El ser engendrados, hermanos, es crear vida. Pero nosotros somos engendrados por la palabra de Dios. No somos engendrados, hermanos, por el consejo de un hombre. No somos engendrados por la voluntad de papá y mamá, hablando espiritualmente. No somos engendrados, hermanos,
por las cosas que nos puedan ofrecer para poder ser hermanos. Muchos usan este método. Bautízate, hijo, y te compro los zapatos que tú estás queriendo. Hijo, si no vas a la iglesia, no te voy a poder dar estas cosas que pides. La verdad, hermanos, es que lo único que tiene capacidad y autoridad para salvar nuestras almas es que usted exponga, es que usted predique, es que usted aconseje la palabra de Dios. Mire, ese marido tan duro que tenga, tal vez, no le tenga miedo, no le tenga miedo, solamente explíquele la palabra de Dios. Dele el alimento espiritual, engéndrelo en sí mismo como un hijo de Dios. La sementera, hermanos, o la semilla, viene a ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es la que a nosotros nos va a engendrar, o nos engendra. Bueno, al engendrarnos, quiere decir, hermanos, que nos está dando vida. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es autoritaria para salvarnos. Porque verdaderamente, hermanos, ella nos engendra. Quiero que lea Juan capítulo 5, verso 24 y 25, hermanos. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Solamente necesitamos escuchar la palabra de Dios. Solamente necesitamos exponer la palabra de Dios. O que los hombres, hermanos, puedan llegar a tener el privilegio de oír la predicación del Evangelio. El Evangelio por sí mismo, la palabra de Dios por sí mismo, tiene poder, hermanos, para dar vida. Nos engendra primeramente. Yo no sé de qué manera, hermanos, usted deja de tener hábitos, usted deja de tener malos pensamientos, usted deja de tener malas intenciones, se va humillando, hermanos, a la palabra de Dios y se va convirtiendo en otra persona, aunque todavía no nazca o se bautice. Las personas así comenzamos a comportarnos. Y es que, hermanos, dentro de nosotros está la semilla de la vida, la semilla de la fe, la semilla del conocimiento de Dios, la semilla, hermanos, que verdaderamente un día va a florecer y nos va a dar a todos la vida. Predique sin cansancio y ve, hermanos, que su vecino, que tanto problema le causa, tal vez pueda ser ganado por la palabra de Dios, hermanos. Es un hombre muerto, no conocen la vida eterna, no conocen, hermanos, las bendiciones en Jesús. Así que los responsables de cambiar al mundo como aquella medida, hermanos, de levadura en una medida de harina, somos nosotros. Y es que, hermanos, todo está en la autoridad de la palabra. La Biblia dice, hermanos, en Juan 11, 25 y 26, la gente tiene que aprender y tiene que oír de la palabra de Dios para poderles darle vida. Dice así, 25 y 26, y todo aquel que cree, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a la mujer, ¿crees esto? Yo no sé si usted se fija, hermanos, pero dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír palabra de Dios. La palabra de Dios, según Mateo capítulo 7, es la semilla. Capítulo 13 es la semilla, hermanos, que lleva el sembrador. La simiente de vida, que un día va a florecer, hermanos, y eso que va a florecer son las personas que van a pasar de la muerte de su pecado y de su vida
a una vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios es lo único que tenemos, potente, eficiente, ¿sí?, cortante, como una espada de doble filo, que puede penetrar los corazones de las personas, nuestros propios corazones, para darnos vida. Así actúa la palabra, hermanos. Nosotros estamos viendo la autoridad de las Escrituras para salvar nuestras almas. Y esa autoridad se da, hermanos, en que esa palabra nos da vida. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios nos engendra, pero la palabra de Dios nos sigue manteniendo con vida eterna, hermanos. Él mismo dijo: apartados de mí, ustedes nada pueden hacer. De ahí, hermanos, que la sombra de la palabra de Dios sobre nosotros nos mantendrá vivos y nos mantendrá activos, hermanos, en el camino de Dios. Usted puede notar fácilmente, yo lo veo, hermanos, en la iglesia en donde yo predico. Las personas, hermanos, se sientan adelante, luego se sientan en la tercera banca, luego se sientan en la cuarta banca, y luego se sientan allá atrás, hermanos. Y yo les digo, ya van de salida, fíjense bien en dónde andan. Y es que, hermanos, su propia vida los va alejando de la palabra de Dios y se van muriendo. ¿En qué lo demuestra? Como dice Pablo, hermanos, en la cena del Señor, muchos hermanos no disciernen lo que hacen, no respetan la palabra, y muchos ya están muertos. Están vivos corporalmente, pero muertos a la palabra de Dios. Ya, hermanos, un hermano que falta deliberadamente al domingo, hermanos, se está muriendo o ya lo está. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es la autoridad para salvar nuestras almas. Jesús dice: yo soy el pan vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Y él, hermanos, lo representa en el verso 63. La palabra que yo les digo, esa es la palabra que les da vida eterna. La carne y la sangre para nada aprovechan. La palabra, hermanos, predicada es la que nos puede mantener vivos para Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, la palabra nos salva porque nos da vida, porque nos engendra, porque nos mantiene. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo, hermanos, dijo que escudriñásemos las Escrituras? Porque en ella tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Él, el pan vivo, hermanos. Nosotros deberíamos de estudiar la palabra de Dios asiduamente, diariamente, hermanos, alimentarnos perfectamente para poder mantener, hermanos, esa eternidad de nuestras vidas. Luego usted puede notar, hermanos, que el pueblo de Dios, allá, hermanos, en Babilonia, estaba, hermanos, completamente muerto. No dice la Biblia que estaba muerto en pecado. Dice la Biblia que estaba muerto en sus ilusiones, que estaba muerto en sus deseos, hermanos, que no tenían ganas de vivir. Y Dios, hermano, le habla al profeta Ezequiel y le dice: Ezequiel, mira cómo está este campo, lleno de huesos secos, ¿sí?, calcinados por el sol. ¿Tú crees, profeta, que estos huesos vuelvan a vivir? Yo no lo sé, Señor. Estos huesos son el pueblo de Judá. Están muertos en sus ilusiones. No tienen nadie que les predique. Están completamente exhaustos de su propia vida y esclavitud. Predícales. Manda llamar al Espíritu y predícales.
Y el profeta, hermanos, miraba ese valle de huesos completamente secos y sin vida. Empezó a predicar, hermanos. Y se oyó por ahí un rumor, un temblor, ¿sí? Y empezó el profeta a ver, mientras les predicaba, que los huesos se juntaban uno a uno y que formaban esqueletos, estructuras humanas, y que a esos huesos, hermanos, se les ponían músculos, carne, se vestían de piel y finalmente se ponía de pie el pueblo, hermanos. Es significativo, hermanos, la ilustración para lo que nosotros estamos haciendo. Es solamente la palabra de Dios, hermanos, lo que puede dar vida al hombre. ¿Cuántas personas, hermanos, están muertos en sus delitos y pecados? Dice la cita inicial. ¿Cuántas personas, hermanos, están pensando que esa es la vida que ellos buscan y que ellos les satisfacen? Y al final, hermanos, es solo vanidad. ¿Cuántas personas, hermanos, viven en su propia inmoralidad? ¿Cuántas personas viven, hermanos, en sus propios deseos? Y al final, hermanos, se dan cuenta que no han hecho nada por su vida ni por los suyos. Antes más daño le hacen. Están muertos. Pero cuando alguien les predica, sin temor, con convicción, con amor, con comprensión, hermanos, la palabra los va formando. La palabra los va haciendo diferentes. Esa es, hermanos, la autoridad de Dios a través de su palabra para salvar nuestras almas. Nosotros tenemos, hermanos, la maravilla de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es palabra, hermanos, para hacer feliz al hombre, para guiar al hombre, para llevar al hombre a Dios, para verdaderamente cumplir con el propósito de creación con el cual Dios nos hizo, para no andar desviados, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, tiene autoridad para salvar nuestras almas porque nos da vida. Segundo, hermanos, la palabra de Dios y su manera de actuar en nosotros tiene autoridad para salvar nuestras almas porque nos limpia. Nos limpia. ¿Quién de aquí, hermanos, tenía una boca muy sucia de maldiciones, de malas palabras, de ofensas, de hacer sentir mal al prójimo? ¿Quién de aquí, hermanos, no se dedicaba al pecado anteriormente, antes de venir al Señor? ¿Quién de aquí, hermanos, éramos verdaderamente un dolor de cabeza para papá y mamá? ¿Cómo dábamos lástima, hermanos, en el mundo? ¿Y cómo Dios, hermanos, nos limpió? Hay cosas tan abominables, hermanos, en el ser humano que a veces nosotros ni logramos entender por qué lo hacemos. Hay cosas tan sucias en el mundo, hermanos, que nosotros no sabemos cómo nos hemos involucrado en eso. Hasta que escuchamos la palabra de Dios, hermanos, recapacitamos y reconocemos en dónde estamos. Entonces es que parece ser que se cae, hermanos, un velo de nuestros ojos y nos damos cuenta de la vida que estábamos viviendo. Pero venimos a Cristo, hermanos, motivados por su evangelio. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo paulatinamente nos va limpiando la palabra de Dios. Paulatinamente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los amaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es algunos, yo digo que todos, hermano, ¿verdad? Pablo no quiere ofender a todos, pero dice, y esto erais algunos, mas ya han sido lavados,
Qué bendición. Ya han sido santificados, apartados para Dios. Ya han sido justificados, hechos inocentes y perdonados de sus pecados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hace la palabra, hermanos. La palabra a cada uno de nosotros nos limpia. No sabemos cómo. ¿En qué momento dejé de maldecir en mi vida? Yo no sé. ¿En qué momento dejé de ser aquello por lo cual yo mismo no estaba satisfecho? No lo sé. Solo sé que un día, hermanos, yo me miré a mí mismo y dije, Dios, tengo muchos errores, pero ya no soy lo que era fuera de ti. Y no fui yo, hermanos. No es la voluntad humana. No es la ayuda de la sociedad. No es la ayuda de las instituciones, hermanos, humanas. Es, hermanos, el poder de la palabra. Es la autoridad de la palabra. Es la exposición del ser humano a la predicación lo que verdaderamente lo cambia. Y es que Dios, hermanos, ha lavado todas nuestras culpas. Mire, decía Job, aunque me lave con aguas de nieve, dice, mi pecado todavía estará en mí, Job 9:30. Pero también recordamos al rey David, después de su arrepentimiento y pecado en el Salmo 51:7. Lávame más y más de mi pecado, dice. Restrégame con hisopo, límpiame de todo mi pecado. ¿Y cómo Dios nos limpia de todo, hermanos? ¿Cómo Dios nos hace limpios? ¿Cómo Dios nos hace santos? ¿Cómo Dios, hermanos, con su sola palabra y usted viniendo a la iglesia, va cambiando de personalidad? La palabra de Dios hasta le dice, oiga, hay una manera en Cristo Jesús, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces la Biblia, hermanos, verdaderamente nos limpia. Dice, hermanos, Apocalipsis 7:14 y 1:5. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Apocalipsis 7:14. El 13 lo dice así. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Como que no hay lugar para ellos en el cielo, hermanos. ¿Quiénes son? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo no sé si usted ha leído completamente Apocalipsis, pero al comenzar el 7, hermanos, habla de los 144,000. Y nos dan un cuento, ¿verdad? Que en el cielo nada más van a estar 144,000. Y hablando con este grupo, hermanos, da tristeza, porque ellos mismos se excluyen de esos 144,000. Y ellos quieren ser Jonadares. Cuando el testigo comenzaba aquí en México, hermanos, o ahí en Matamoros, decía, ¿y ustedes dónde van a vivir? No, nosotros somos Jonadares. ¿Y qué es Jonadare? Jonadare es lo que le hicieron al pueblo de Gabaón cuando engañó a Josué para que no lo destruyeran y lo hicieran parte del pueblo. ¿Cómo? Sí. Nosotros somos como esos leñadores. El pueblo los usó de leñadores, los usó de acarrear agua, los usó de esclavos. Eso era lo que decía el testigo de Jehová por el año del 75-76. Nosotros somos Jonadares. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, dice que esta multitud nadie la podía contar. Y aunque el ángel, hermanos, pregunta, ¿estos quiénes son? ¿De dónde han salido?
Debió de ser una pregunta retórica, hermanos, en el sentido para poder alabar el nombre de Dios y, hermanos, enclavar al pueblo gentil, hermanos, dentro del mismo cielo. Ya se dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos lava. La palabra de Dios, hermanos, hace de nosotros personas diferentes. Es la palabra. No somos nosotros. Nosotros somos como la cabra, hermanos, y nosotros lo hemos comprobado en nuestra propia existencia. Siempre estamos, hermanos, lanzándonos al pecado. Siempre nuestra intención es al pecado. La cabra tira al monte, dicen algunos. Y nosotros también así estamos. Pablo así, hermano, lo decía: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Con la mente quiero servir a Dios o sirvo a Dios, pero con mi cuerpo le sirvo al pecado. Nosotros no podemos, hermanos, lavarnos por nosotros mismos. No podemos jactarnos de nuestra propia existencia de santidad. Es la palabra de Dios la que verdaderamente ha lavado, hermanos, la sangre de Cristo toda nuestra vida, y la seguirá lavando por siempre hasta que el Señor Jesucristo venga, hermanos. Ese es el privilegio principal de poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El cuerpo de Cristo es santo, el cuerpo de Cristo es limpio, el cuerpo de Cristo, hermanos, mantiene toda la pureza, la salvación y el poder. Y nosotros, incrustados en ese cuerpo, recibimos los beneficios de la sangre de Cristo. Si están en luz como Él está en luz y tienen comunión con sus hermanos, la sangre de Cristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Porque ya no siento ganas de beber alcohol, hermanos. Porque ya no siento ganas de maldecir. Porque ya no siento ganas de tener malos pensamientos. Porque mis pensamientos se han cambiado. Porque soy diferente, hermanos. No por mí, sino por la autoridad, hermanos, de la Biblia. Al yo leerla, tener fe en ella, hermanos, y la Biblia viene a ser el poderoso detergente que me está quitando y que nos está quitando todos los pecados. No cometa el error, hermanos, de dejar la iglesia, de dejar su lectura bíblica, de dejar de asistir a eventos como este. Usted no sabe, hermanos, qué beneficio obtiene cuando la palabra de Dios cae sobre usted, cuando la palabra de Dios es oída, cuando la palabra de Dios penetra en el corazón, hermanos. Muchas bendiciones van a venir a su vida que usted, hermanos, tal vez no sepa de dónde vengan, pero es su costumbre de oír, de escuchar, de atender, hermanos, a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios nos limpia, hermanos. Primera de Pedro 3:21 dice así, miren. Primera de Pedro 3:21 dice así. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué es lo que hace el bautismo en realidad, hermanos? Le quita su mala conciencia. Usted ya debe de saber que la salvación, hermanos, es algo mental. No está salvo su cuerpo,
de enfermedades, de la muerte. ¿No está salvo su cuerpo de un accidente o de algo, hermanos, que suceda en este mundo? No está salvo. La salvación es una cuestión mental, que usted lo crea. Cuando usted lo crea, entonces usted va a ser limpio de pecados, una conciencia limpia. Cuando usted lo crea, entonces usted va a poder decir, oh, ahora soy hijo de Dios y tengo que portarme como un hijo de Dios. Mateo 5:48. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros lo creamos, en la medida que permanezca en nuestra mente, en la medida que se ha sembrado, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón, ese va a ser la realidad y la talla de nuestra fe, hermanos. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, o sea, gratis, mediante la fe. Esto no es un don de ustedes, no es una cuestión suya, es una cuestión de Dios. Pero nosotros, hermanos, obedientes al bautismo y a la fe, a la predicación de Jesús, nosotros hacemos posible eso, hermanos, cuando obedecemos. Entonces, la palabra de Dios verdaderamente nos limpia la conciencia. ¿Quién sabe por qué, hermanos? Podrá ser por un momento, yo no sé. Pero usted se cambia y usted no quiere mancharse la camisa. Luego se le cae un poco de salsa acá arriba en la comida y dice, oh, ya me manché. Y ya no se siente a gusto. Usted se siente incómodo. Si tuviera otra camisa afuera y se cambiara y andaría limpio. Eso es lo mismo que pasa en el bautismo cuando escuchamos la palabra. A usted le dicen, ya todos sus pecados son perdonados. Ya usted no debe nada. Todas las intenciones que antes tenía y que eran sobre todo malas, hermanos, han sido cambiadas. Usted es una nueva criatura porque usted está en Cristo. Todos sus pecados son perdonados, dice Efesios 1:7. Ahora usted tiene el sello del Espíritu Santo y usted está ordenado para la eternidad. Entonces usted difícilmente, hermanos, va a querer andar haciendo el mal. Desgraciadamente el mal lo va a alcanzar y usted va a llegar a cometer todavía cosas malas, pero usted va a tener la confianza de la comunión en el cuerpo de Cristo y la promesa de Dios, hermanos, de que su sangre le está limpiando completamente. Y eso, si usted es sincero, va a redundar en un compromiso mayor de vida, no en una dejadez de su vida cristiana. Si usted es sincero, si verdaderamente nació, usted va a crecer en el Evangelio. Usted no va a ser un engendro que verdaderamente, hermanos, o un aborto, que pudiendo haber tenido en el vientre de mamá, no logró salir a la vida. Usted nació y usted recibió el Espíritu Santo y la palabra de Dios, hermanos, lo va a limpiar. Autoridad de las Sagradas Escrituras para salvar nuestras almas. ¿Cómo? Nos da vida la palabra de Dios, hermanos. Nos engendra, nos mantiene del pan vivo, que es la misma palabra, y, hermanos, nos hace nuevas personas, como aquel valle de los huesos secos. En segundo lugar, hermanos, nos limpia. Nosotros no podemos limpiarnos. Nos limpia con su sagrada palabra. El arrepentimiento, la exposición de la palabra de Dios alumbra nuestras mentes y nos hace diferentes, hermanos. Finalmente, hermanos, la palabra de Dios nos guía. Nos guía. Un texto sorprendente que a mí me sorprende, hermanos, la Biblia. Y dice la palabra de Dios que en el camino de Dios, hermanos, no nos extraviaremos por más tontos que fuéramos. Imaginen, porque todos entenderíamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, según la Biblia, en 2 de Pedro 1:19, hermanos, dice
que tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Tenemos la palabra profética más segura, la cual bien haríamos, hermanos, si nos asiéramos de ella. Entonces son situaciones, hermanos, maravillosas. Nosotros somos guiados por la palabra de Dios. Y usted entiende lo que dice la Biblia cuando habla el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otro lado dice, hermanos, no temeré a la noche o al terror nocturno, hermanos. Y recuerdo a Jesús decir en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas jamás. Hermanos, la comprensión de la palabra, el estudio de la palabra, el andar, hermanos, en la palabra de Dios, nos va a hacer a todos nosotros sabios. No vamos a tropezar con la vida. No vamos, hermanos, a tropezar con el pecado. Vamos a ser personas que nos vamos a mantener en la salvación. La misma palabra de Dios sigue hablando y diciendo, hermanos, que esa palabra es, hermanos, la que si nosotros la oímos y la hacemos, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron ríos, lluvias, vientos y dieron contra ímpetu contra aquella casa, esa casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca, hermanos. Esa es la guianza de la palabra de Dios. ¿Quiere usted verdaderamente ser feliz? La Biblia, hermanos, habla muchas bienaventuranzas a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bienaventurado el hombre, ¿verdad?, que oye su palabra y medita en ella. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado el que lee y entiende las palabras de este libro. Es como un faro, hermanos. Es una antorcha encendida, decía la cita anterior, a la cual hacemos bien, hermanos, al mirar hacia ella. Y la Biblia habla de una antorcha, porque antes eran antorchas lo que alumbraban, hermanos, la luz del faro. Hoy en día son potentes focos, hermanos, que penetran la oscuridad y la neblina del mar y le dan, hermanos, seguridad a los viajantes en los barcos, en las embarcaciones. La Biblia lo pone así para nosotros: una antorcha que alumbra en nuestras vidas y que hacemos bien al verla hacia allá, hermanos. Entonces, la autoridad o la palabra de Dios, hermanos, es la maravilla de Dios. Yo no sé cuándo vamos a entender eso. La palabra de Dios no es palabra de hombre. La palabra es la palabra que viene de la boca de Dios. Y la boca de Dios habla, hermanos, sabiduría. Pero la palabra de Dios es la revelación completa para que nosotros podamos dirigirnos en esta vida, hermanos, sabia y prudentemente, y poder llegar al mismo cielo. Pero si nosotros no hacemos caso a esa palabra, hermanos, nosotros vamos a vivir en oscuridad, en tinieblas, en inmoralidad, en pecado, en desgracia. Pero si nosotros somos expuestos, como si fuera esta luz, hermanos, que nos alumbra, nosotros no tendremos ningún terror en nuestra vida y no cometeremos ningún error. Nos salva, hermanos, nos limpia, nos da vida, nos guía. O sea, ¿qué más queremos? Nada más le voy a dar una recomendación final. Abra su Biblia y deleítese con su palabra. Quítele un poco de tiempo al mundo, a su quehacer, y deleítese con su palabra. Vea verdaderamente en dónde está el verdadero alimento. Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
De la boca de Dios, hermanos, salió la palabra, la Biblia. Ella sí tiene autoridad para salvar nuestras almas. Entonces, hermanos, hagamos caso a la autoridad de la palabra. No seamos juguetones con la palabra de Dios. No estemos, hermanos, jugando con nuestra salvación. Al contrario, llegue a los mismos límites del crecimiento del Hijo de Dios. Vea que usted sea como el Hijo de Dios, y si lo puede ser, si usted, hermanos, come constantemente de las bendiciones que salen de las Sagradas Escrituras. Ellos son las que verdaderamente pueden salvar nuestras almas. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador, que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu